¿Qué tal? Buenas tardes, estamos hoy aquí otra vez en una transmisión y el día de hoy toca el tema de la indiferencia. Vamos a esperar un instante para ver que la primera persona se conecte, ya que estábamos haciendo unos ajustes técnicos y hay que checar que el sonido esté bien. Como les decía, el día de hoy tenemos un tema muy especial que tiene que ver con la indiferencia, qué es lo que pasa tanto dentro de nosotros como la influencia que puede tener en nuestras relaciones, en nuestro entorno y sobre todo la problemática social que está causando hoy en día. Permítame un segundito. Vamos viendo. Todavía me estoy ajustando a este nuevo cambio de horario. A ver, vamos a checar. Muy bien. Listo. Pues, ya tengo dos personas aquí. Vamos a dar arranque entonces. Saludos a las personas que ya están conectadas a lo que es la indiferencia. Y vamos a empezar con una parte de este concepto que implica la diferencia como la podemos identificar como esta parte de alejarnos de nuestro sentir común. Y para ubicarnos en este proceso del sentir común, aunque sea un concepto que socialmente se ha vinculado a que todos podemos tener percepciones reales de manera universal, también es importante decir que esto va a estar determinado por los medios de comunicación, por la cultura, por la educación. Entonces, en este sentido, vamos a empezar a tratar la indiferencia personal. El tema de hoy, como ya les había comentado, tiene que ver con las veces que nosotros podemos llegar a ser indiferentes con nosotros mismos. Ok, voy a tomar un respiro porque andaba bien acelerada y venía corriendo para hacer este programa con mucho cariño. Entonces ya, muy bien. Primero vamos a ver por qué es dolorosa la indiferencia. La indiferencia nos duele porque cuando nosotros observamos a alguien y le damos nuestra atención, lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Nuestro tiempo de vida implica poner atención. La mayor parte de nuestra existencia ocurre de piel hacia adentro. Esto quiere decir que lo que nosotros convivimos con los demás es únicamente una fracción. Para poderlo dimensionar lo vamos a ver así. Si nuestro día tiene 24 horas, de esas 24 horas, si lo dividimos en 3 partes, vamos a dedicar un tercio de esta parte a estar dormidos, otro tercio al trabajo y un tercio a la convivencia con otras personas. Entonces, de todo ese grosor de tiempo, el que nosotros dedicamos a las interrelaciones sociales es donde nosotros vamos a poder identificar qué es lo que está haciendo la diferencia dentro de nosotros, no la que estamos viviendo con los demás, sino la que nos estamos administrando nosotros mismos. Vamos a poner ejemplos bien específicos para poder sintonizar con este concepto. Si indiferencia implica dejar de poner atención o no hacer caso, para poder visualizar nuestro propio abandono hay que tomar en consideración las veces que tuvimos sed y no tomamos agua. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros con eso? Las veces que tuvimos sueño y en vez de dormirnos continuamos despiertos forzando a nuestro cuerpo a hacer algo. Las veces que tuvimos ganas de alejarnos de un lugar o de una persona o que simple y sencillamente tuvimos una corazonada o un presentimiento de que algo no andaba bien, el omitir la atención a esa parte de nuestro ser que nos está dando información sobre lo que está pasando dentro, eso es parte de la indiferencia. Ahora, no le vamos a dar a las otras personas una indiferencia distinta de la que nos damos a nosotros mismos. Y como no le podemos dar algo distinto, vamos a tocar fibras profundas cuando nosotros estemos negando nuestra atención o nuestra mirada hacia otra persona, porque nosotros vamos a tener diferentes tipos de heridas. Y la indiferencia se asocia mucho con la herida del abandono. Cuando una persona tiene esta huella en su infancia, va a tender a un apego ansioso. Y un apego ansioso implica que va a estar necesitando de manera frecuente atención, va a estar solicitando muestras afectivas, sea verbales o físicas. Entonces, cuando nosotros traemos este autoabandono, y se los voy a plantear desde una historia personal, porque fue muy impactante para mí el descubrir mi propio abandono, mi propia indiferencia hacia mi persona.
llegó un momento en mi vida donde entré en una relación sumamente tóxica con una persona que en ese momento no tenía el vocabulario para decir que era una persona narcisista. Simplemente sucedió que fue en un punto de mi vida muy turbulento y esta persona me ofrecía algo muy particular. Me ofrecía mucha atención, gestos de cariño, muestras de aprecio, se interesaba por mi vida. Entonces, como en ese momento yo no me prestaba suficiente atención, parecía como un sueño dorado, como algo hecho realidad. Entonces, esta persona, la manera en que manipulaba mis acciones o mis decisiones era a través de restringirme esos beneficios que me daba siempre y cuando hiciera lo que esta persona deseaba. Es decir, empleaba la indiferencia para conseguir que yo hiciera las cosas que quería de la manera que quería en el momento que la quería. Precisamente ese es el punto por el que estamos abordando este tema tan importante el día de hoy, porque socialmente la indiferencia es una manera de coaccionar en las personas y hay que ver cómo nos afectan estos comportamientos y por qué podemos ser vulnerables a estas conductas. En mi caso, yo estaba sumida en una depresión que no podía ver porque ni siquiera tenía idea de lo que era una depresión. Y como no me estaba prestando atención a mí misma, y todos necesitamos esta atención, este cuidado, este cariño personal, lo vamos a buscar en el exterior. Siempre que nosotros nos negamos el derecho a validar nuestras propias emociones, vamos a buscar una validación externa. Y en esos momentos es cuando las personas que tienen tendencias narcisistas o conductas de manipulación nos pueden ver como esa presa. Recuerdo que esa fue la palabra que utilizó para describir esta manera en que me percibía. Pues las presas, para una persona narcisista, somos aquellas personas que andamos en busca de ese contacto que no nos estamos dando. Cada vez que nuestro cuerpo nos da un aviso, cada vez que nuestro cuerpo nos dice necesitamos cambiar de dirección, necesitamos descanso, necesitamos alegría, necesitamos risa, y nosotros no conseguimos eso por nuestra cuenta, vamos a buscar personas que nos provean de esas sensaciones, de las personas que están observando en este momento el live. Me gustaría saber si en algún momento pueden ubicar, haber hecho alguna acción que no correspondía precisamente a lo que su corazón les decía, pero sí era como este trueque para conseguir un poco de atención, para conseguir un poquito de cariño, porque aunque estoy hablando de un caso personal y lo estoy mencionando de una forma personal para no raspar muebles, todos nos podemos sentir identificados con estas conductas porque absolutamente a todos nos pasa. No en el mismo nivel, no en la misma medida, pero todos tenemos esta necesidad de ser vistos, ya que nuestra existencia depende precisamente de ser observados. Entonces, lo más valioso que alguien nos puede entregar es su atención. Y si nosotros empezamos a salir con alguien, empezamos a conocer a una persona, sea por una relación amorosa o porque queremos entablar una amistad con esta persona. A ver, vamos a leer el comentario de Rosa Imelda. Dice, claro, me reduzco para no molestarte y sigas sintiéndote cómodo conmigo. Perfecto, a este tipo de conductas me estoy refiriendo. En ese caso, la indiferencia, en lugar de proyectarla hacia afuera, la estamos proyectando hacia nosotros mismos, lo cual nos aleja de nuestro propio corazón, de nuestro propio sentir. Entonces, continuando con este hilo de ideas, cuando nosotros vamos conociendo una nueva persona en nuestra vida, nosotros, para empezar a hacer ese vínculo, para empezar a hacer esa conexión, empezamos a prestar atención, a hacer preguntas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te duele? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te incomoda? ¿En qué trabajas? ¿Con qué sueñas? A medida que nosotros vamos haciendo estas interrogantes y nos vamos interesando más y más por el mundo de esta persona, nosotros empezamos a crear ese vínculo. Y de alguna manera se nos olvida que este vínculo es muy necesario hacerlo con nosotros mismos, con nuestra propia voz interior, preguntarnos a nosotros qué nos gusta, cómo nos gusta y qué es lo que queremos de cada situación.
Aunque sean preguntas repetitivas, es necesario hacérnoslas a diario. Este es un trabajo de todos los días. En eso consiste la expansión de conciencia y el autoconocimiento. No podemos crecer si no estamos cultivando esta relación con nosotros mismos. A eso se refiere la autoestima, al grado de conocimiento que tengamos de nuestra propia esencia. ¿Y cómo la vamos a manifestar? Pues simplemente acercándonos a nuestro sentir. Vamos a ver que la indiferencia es sumamente dolorosa porque crea un distanciamiento emocional. Esto no significa que hay una distancia física. La distancia entre dos personas no tiene que ver con la geografía. Cuando dos personas tienen una relación de intimidad, de acuerdos, de bienestar, una persona puede estar en un país y la otra en otra, y aún así, si hay una situación de vulnerabilidad, de necesidad de contactar con el otro, si nosotros tomamos el teléfono y le llamamos, podemos sentir la cercanía del vínculo, podemos sentir esa conexión. Y de la misma manera, podemos estar viviendo a un lado de otra persona o estar a 2 centímetros de alguien o incluso piel con piel, y si esta persona no nos entiende, no nos comprende, sentimos que no le interesamos de una u otra manera, nosotros vamos a sentir ese frío, vamos a sentir esa distancia emocional que aleja a las personas. Y en estos momentos, a nivel global, la indiferencia representa una de las mayores problemáticas porque es lo que más distanciamiento genera. No es tanto a nivel físico, que sí lo ha habido a partir de la pandemia, de evitar el contacto, siendo que el contacto es sumamente necesario para estar mental y emocionalmente sano. Ya hay cálculos donde nos proyectan las estadísticas que se requieren al menos de 10 a 12 abrazos para estar emocionalmente saludables. Y si no tenemos ese suministro de abrazos, pues vamos a buscar esta sensación de dopamina que nos genera el cuerpo cuando nosotros estamos en proximidad de otro ser vivo. Y digo otro ser vivo porque hay quienes van a obtener esto de sus mascotas, que igual los pueden ver como integrantes de la familia, y es una manera de tener ese vínculo emocional, ya que los animalitos pues también son seres sociales y también tienen un lenguaje de entrega muy evidente. No se necesitan las palabras para sentir. Incluso cuando nosotros vamos por la calle, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando estamos siendo indiferentes con las personas de nuestro entorno simplemente por negarles la mirada. Asimismo, nos vamos a dar cuenta cómo sentimos esa calidez de las personas cuando voltean, nos ven a los ojos y nos sonríen. Esos actos tan simples son los que van construyendo nuestra riqueza interior, son los que nos van aportando. ¿Alguna vez les ha pasado que quizás no fue su mejor día o se levantaron con el pie equivocado, traían una maraña de situaciones y salen a la calle y alguien los mira y se sienten vistos, se sienten existentes? Les pregunto si les ha pasado porque ese gesto tan breve puede ser suficiente para cambiar nuestra configuración energética. Hay unos estudios que me parecen a mí muy interesantes y me sorprende la manera en que trabaja el cuerpo, donde han hecho experimentos con ratones y mamíferos pequeños, donde les ponen, por ejemplo, los ratoncitos los ponen en un cubículo donde les dan alimento y otro cubículo donde les ponen algún juguete que simule la madre. Entonces los ratoncitos prefieren estar sin alimento y con proximidad a la madre que tener ese alimento y no tener ese contacto físico, no tener esa cercanía con un otro. Entonces, así de importante es para nosotros también. Por eso es que a veces buscamos en las redes conectar, sentir que podemos, es lo que nos venden las redes básicamente, conexión con los demás. No implica que sea el tipo de conexión que estamos necesitando, no implica que sea el tipo de dopamina que requerimos, porque las redes nos van a dar dopamina sintética, es decir, que va a tener corta duración. Entonces, lo que nuestro cuerpo está buscando es algo más prolongado. ¿Y cómo lo vamos a conseguir?
Pues simplemente soltando esta indiferencia que podemos tener hacia nosotros mismos y empezar. Hola Krishna, qué gusto verte. Un saludo. Entonces, estábamos en la parte de que para poder soltar esa indiferencia necesitamos saber qué es lo que hace nuestro sistema. Necesitamos saber qué sucede dentro de nuestro cuerpo cuando nosotros estamos proyectando indiferencia. Nosotros tenemos un vórtice energético que nace detrás del esternón. Ese es ahí nace nuestro campo energético que se amplía. Entonces, hace un momentito les hablaba un poquito de lo que es el sentir común. Este campo energético nos sirve para percibir a las demás personas, qué es lo que ellos están sintiendo, qué es lo que ellos están emanando. Y este sentir común implica que si yo conozco mis emociones, si yo conozco mis gestos, si yo conozco cómo reacciono ante las cosas y observo una conducta similar en el otro, la voy a poder comprender. En cambio, si yo soy indiferente a esas reacciones, a esas situaciones dentro de mí, igual las veo en otra persona, pero no voy a tener idea de qué es lo que está pasando en el otro. A lo mejor no me voy a detener a pensar o no me voy a preocupar por saber qué le duele, cómo le duele y si acaso mi presencia o mi accionar puede ayudar a aliviar ese sufrimiento. Entonces, a medida que nosotros queremos evitar ese conflicto, ese dolor, por ejemplo, si vamos en la calle y vemos una persona que está en una situación muy vulnerable, está tirada en la calle pidiendo alimento, sabemos que no tiene la facilidad de bañarse, de comer, no tiene un refugio, está haciendo frío. Nosotros, para no hacer contacto con ese dolor, lo que hacemos es empezar a constreñir este campo energético. Nuestra aura, que le dicen algunas personas, nuestro toroide personal, lo empezamos a compactar. Entonces, en esa compactación, ahorita regresamos a lo que faltó Krishna, le damos un repaso. Vamos a continuar con lo del campo energético para saber cómo nos influye o cómo nos afecta la indiferencia. Entonces, para que nosotros no podamos sentir ese dolor, es necesario que vayamos cerrando nuestros sentidos, cortando como esta manera en que nuestro cuerpo puede acceder a la información del exterior, como para no enterarnos de qué está pasando en la vida de esa persona que está sufriendo. Entonces, eso es indiferencia, eso es volvernos indolentes, que no nos duela lo del otro. Pero eso tiene un precio muy, muy caro. Si nosotros constreñimos este campo, si nosotros cerramos este campo para no percibir el malestar de las otras personas o el sufrimiento de las personas, lo que pasa es que nos vamos alejando de nuestro propio ser, nos vamos alejando de nuestra propia esencia y esa es la mayor fuente de infelicidad. El ser indiferentes hacia el otro es exactamente lo mismo que ser indiferentes a nuestras propias sensaciones, a evadir o desconocer qué es lo que pasa en mis tripas cuando paso por alguna parte y veo un niño suplicando por atención, por cariño, por una moneda, y vemos familias en las cuales puede haber situaciones de violencia y tratamos de no involucrarnos porque a lo mejor no es socialmente aceptable y sin embargo podemos darnos cuenta de que algo está sucediendo ahí. Y quizás no nos sentimos con ese permiso de influir y en muchas circunstancias no se puede. Sin embargo, un gesto de saber que el otro existe, que el otro es importante, a veces nada más con decirle que tengas un buen día, que tengas una buena tarde, eso ya hace una conversión en nosotros, eso ya nos ayuda a tener un poco más de apertura, porque no se trata de que vayamos rescatando el mundo, no es nuestra función, pero sí es nuestra función conocernos. Y muchas veces, en cuestiones de indiferencia, nosotros podemos dar por asentado que tenemos la capacidad de conocer a las otras personas. Y para conocer a las otras personas necesitamos ponerles atención. Y si nuestra atención está distribuida entre... ¿Cuántos pensamientos decía la publicación del día de hoy? 6,000, arriba de 6,200 al día.
Si de 6,200 pensamientos que tenemos al día, nosotros escuchamos el diálogo de una persona, solamente vamos a poder registrar una pequeña fracción y además no vamos a saber lo que hay detrás de eso. Entonces, es un engaño para nosotros mismos creer que nosotros estamos otorgando nuestra atención al 100% a un otro y nos las estamos negando a nosotros mismos, como se suele pensar en las parejas o en las relaciones de amistad, donde una persona considera que está dando más, que está dando todo, que está dando la atención, etc. Y dentro de todo esto no se da cuenta de que para que el otro sea indiferente con uno, primero uno ocupó ser indiferente a las señales que nos daba la otra persona cuando nos estaba haciendo cortante, limitante o nos estaba poniendo ciertas pautas de comportamiento. ¿Sí? Es necesario que nos conozcamos para saber de qué manera nos tratamos, porque es la misma manera en que los demás nos van a tratar. Cuando conocemos a alguien, esa otra persona no tiene ni idea de cómo nos gusta que nos traten. Y si nosotros tampoco tenemos idea, no podemos exigir un trato respetuoso, amable o justo. Solamente cuando conectamos con nuestra propia amabilidad, podemos identificarla y poder buscar vínculos en ese estado armónico. Solamente cuando conocemos nuestros propios límites, vamos a poder diferenciarnos de hasta dónde llega nuestra participación en una relación y respetar al otro y de la misma manera solicitar ese mismo respeto en una medida equivalente. No podemos pedir más de lo que estamos dando. Entonces, si la indiferencia hoy en día es algo que está generalizado, pues tiene que ver con ese desconocimiento de nuestro cuerpo y de nuestra esencia. No es algo que se dio de manera fortuita. El autoconocimiento se necesita cultivar todos los días en un estado de presencia. Cuando nosotros cerramos los sentidos para no permitir que ingresen esos estímulos que nos pueden parecer dolorosos, como las noticias que hablan de guerra, que hablan de desastres naturales, al mismo tiempo estamos condicionando lo que vamos a poder filtrar internamente, es decir, nos estamos desvinculando del dolor, no solamente del dolor ajeno, sino del dolor propio, del dolor de nuestra historia. Y si nosotros no hacemos contacto con el dolor de nuestra historia, pues no vamos a poder liberarlo porque ni siquiera vamos a tener idea de dónde quedó. Simplemente le pusimos una capa de una cáscara de protección y lo pusimos ahí en algún lado, abandonado, de una manera negligente, ya que la negligencia es como, es la consecuencia inmediata de la indiferencia. O sea, si la indiferencia es el no querer sentir, el no querer hacer contacto, la negligencia es, ya me di cuenta de que está esta sensación, no me gusta, la voy a omitir, ya sea por inacción o por evasión, pero no estamos prestando esta atención. ¿Les ha pasado que alguna vez les duele algo y continúan ya sea trabajando o continúan haciendo la actividad que estén haciendo? Por ejemplo, un dolor de muelas, un dolor de oído, un dolor físico. ¿Les ha pasado que alguna vez tengan un dolor y que voluntariamente hayan decidido, no, yo lo que quiero hacer es esto otro? Quiero continuar con el trabajo, me voy a tomar un café o voy a tomar una aspirina en lugar de prestarle atención al cuerpo. ¿Les ha pasado que alguna vez tengan esa parte de indiferencia? Porque a mí me ha pasado muchísimas veces. Muchísimas veces he sentido, jamás, dice Rosibel Asís, es súper común, incluso esta parte del sarcasmo también es parte de ese sentir, de ese manifestar, de cuando tenemos unas necesidades y queremos acallarlas a como dé lugar para centrarnos en toda esta maraña mental que nos puede estar arrojando nuestro cuerpo sin darnos cuenta de que esos, ¿cómo los plantea el buscador cuando le ponemos ahí definición de los pensamientos que tenemos al día? Nos dice que son gusanos de pensamiento y que podemos tener hasta 400 por hora. Esos gusanos de pensamiento lo que están haciendo es que se están comiendo nuestra presencia, se están comiendo nuestra energía,
nuestra atención, si en lugar de prestarle atención a lo que está sucediendo en el cuerpo, a ese golpe, a esa corazonada, a ese malestar del estómago que nos dice que ay, ya es hora de comer, o a esa sensación de cansancio en los ojos que nos dicen ya hay que apagar el celular o apagar la tele o descansar, todo eso es parte de la indiferencia y no podemos esperar que sea diferente en la calle o en la televisión o en las canciones si no lo estamos haciendo de manera individual con nosotros mismos. Si nosotros no nos estamos regalando esa sensación de merecimiento, merezco mi propia atención. No nos vamos a dar cuenta cuando los demás no nos las otorguen. No nos vamos a dar cuenta cuando nosotros le estamos negando ese derecho a la individualidad a los demás. No nos vamos a dar ni por enterados porque simplemente nuestros sentidos van a estar clausurados con tal de evitar esas sensaciones incómodas. Porque esa es una protección, o sea, para no sentir la indiferencia, lo que hacemos es anestesiarnos. De esa manera, cuando, como les comentaba hace un momento, cuando vemos las noticias, cuando vemos una situación de violencia en la calle, por ejemplo, me ha tocado que, casi no voy al centro, pero me ha tocado veces que voy al centro y veo que una persona golpea a la otra y eso es sumamente fuerte, causa un impacto muy severo. O sea, ¿quién se va a poder sentir cómodo cuando una persona está violentando a otra? Y si sentimos que no podemos en ese momento intervenir, favorecer, ayudar o algo, eso nos apachurra el corazón tremendamente. Y si en vez de prestarle atención a eso y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar esta situación? Si no en esa gente que está ahí, que me encontré en la calle, sí con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis vecinos, pues esa parte de ahí queda sin atención, esa parte de ahí queda con un hambre enorme y esa hambre va a buscar cómo llenarse. Esa hambre es la que nos va a hacer buscar relaciones donde de repente nos haga sentir que somos los protagonistas de la historia y de repente se cierren esas válvulas para condicionarnos. Eso es muy común. Hay diferentes visiones de la indiferencia. Por ejemplo, los estoicos. ¿Han escuchado los estoicos? Los estoicos mencionaban que la indiferencia era muy necesaria como en esta parte de decir, independientemente de lo que pase, si es bueno o malo, nos vamos a mantener en el centro para ser indiferentes, y creo que ese es un concepto que visto desde esa manera puede ser relativamente funcional. Sin embargo, en el día a día, lo que vamos a percibir como indiferencia es este alejamiento de nosotros. O sea, si tú estás a un lado de una persona que te es indiferente, quiere decir que esta persona ni siquiera existe para ti, ni siquiera te importa, no merece tu cariño, no merece tu atención, no merece tu cuidado, no merece ni siquiera una sonrisa, así de fuerte, así de conflictivo. Y el detalle es que si esa persona no merece para nosotros ni siquiera una sonrisa, quien se está privando de esa sonrisa no es el otro, somos nosotros mismos. Nosotros somos los que nos estamos privando de esa conexión. ¿Alguna vez les ha pasado que están por ejemplo, con un hermano, con un familiar, y que por alguna molestia luego empezamos a aplicar esta mentada ley del hielo? Es decir, no le voy a hablar o voy a hacer como que no está. Me voy a dar la media vuelta y voy a hacer como esta persona no tuviera ninguna influencia en mis emociones. ¿Les ha pasado? Porque en mi caso, cuando yo lo estuve aplicando, pensaba que eso me iba a dar un buen resultado, que me iba a hacer más fuerte, sin darme cuenta cómo debilitaba mis relaciones, cómo debilitaba la comunicación entre las otras personas y yo. Es muy tremendo, porque uno se imagina que va a conseguir algo. Dice Rosa Imela, no, bueno, hoy soy. Muy bien, me encanta que tengan estos comentarios y estas participaciones, porque cuando nosotros hacemos un comentario de lo que está sucediendo y de cómo lo hemos hecho, nos damos cuenta de que estos sentires son universales y que nos conectan a todo. No es simplemente de que le puede pasar a una de cada 100 personas. No, nos pasa a todos en diferentes niveles,
Nos pasa a todos en diferentes periodos de la vida, unas veces más acentuadas que en otros. Y en mi historia personal, les voy a platicar un mitote. Ay, no me encanta hablar de eso, pero se los voy a decir porque es importante y nos puede servir de algo. Resulta de que cuando yo estaba en esa relación que les mencioné, que era súper, súper tóxica, cuando ya me di cuenta de que no era insostenible y demás, y cuando me estaba alejando de esta persona, borré casi todo, o sea, borré sus fotos, sus mensajes, sus registros, menos un video. Y yo tenía ese video y no podía eliminarlo. Entonces yo decía, ¿por qué no? Y lo ponía una y otra vez, decía, no es algo tan significativo. O sea, en el video ni siquiera salía yo. Lo único que salía era esta persona haciendo un movimiento de ejercicio de una manera tan torpe, tan brusca, que me causaba muchísima risa. Entonces el video era de ese acto. Y yo decía, mira, ¿por qué me cuesta desprenderme de eso? Entonces tomé el teléfono y estaba acostada en llanto y puse el teléfono sobre el pecho y estaba viendo al techo y lo volví a poner el play, y mientras lo escuchaba dije, ¿sabes qué? Lo que estaba escuchando era mi risa de esta persona de la que me permití manipular tanto, porque fue una acción voluntaria. Lo que yo anhelaba tener en mi vida en ese momento era la risa. Y cuando estaba escuchando ese video me di cuenta de que yo me estaba riendo por mi propia disposición a la risa y que la otra persona había sido una excusa para poderme estar riendo. Y en ese momento hubo muchas cosas que se acomodaron en mí y me di cuenta de las veces que había sido indiferente conmigo misma, de las veces que había sido negligente y que había pasado por encima de mis emociones, de mis necesidades, con tal de complacer a la otra persona y que me diera eso que no me estaba dando, que me diera atención. Porque la indiferencia y la atención son como las polaridades de lo mismo. Ser indiferente es negar la atención, y dar atención es un acto de amor. Entonces, la indiferencia en ese sentido es una forma brutal de violencia. Así que es importante que reconozcamos cómo nosotros nos podemos violentar ignorándonos. No solamente por no conocer cómo funciona nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones, sino por ignorarnos deliberadamente cuando estamos teniendo una sensación corporal y nuestro cuerpo nos está avisando de algo. Nuestro cuerpo nos está alertando sobre un riesgo, sobre una situación que no va a funcionar bien. Porque en el caso que les comenté de este mitote de esta persona, yo cuando lo conocí, como decían en el rancho, de lejos se le ven las orejas al lobo, y yo sabía que esa relación no iba a terminar bien. Sin embargo, quería sentir esa chispa, ese enamoramiento, esa sensación de andar flotando en los primeros momentos cuando uno empieza una relación. Yo quería tener eso, quería vivirlo, sentía que necesitaba ese shot de energía para el siguiente paso de lo que ocupaba hacer, y efectivamente así fue. Después de haber cerrado ese círculo, me di la oportunidad de hacer por mí misma lo que había estado dispuesta a hacer por un otro. Incluso si ese otro fuera narcisista y ególatra y tuviera su tren de traumas sin resolver. Porque no es que la otra persona sea mala tampoco, ni nosotros somos malos, simplemente es desconocimiento. Entonces vamos a actuar de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, y en el nivel de conciencia que tenía yo, mi manera de aprender era ese. Y les puedo decir que no es placentero, definitivamente, y no se lo deseo a nadie. Precisamente por eso, ver cuáles son las repercusiones y todas las enfermedades que nos puede generar esta indiferencia, porque si nosotros hablamos de cosas tan simples como decir, bueno, sentí ganas de hacer pipí y no fue al baño, hay que saber qué es lo que está pasando en la vejiga, hay que saber que eso es un precursor de cistitis y que eso va a generar que se vaya haciendo sedimento y que eso va a generar que eventualmente pueda haber una inflamación, infección, incluso que se vayan a desarrollar piedras en la vejiga, en los riñones, etc. Todas las cosas a las que no les hacemos caso, por simples que sean, como tener la boca seca y necesitar tomar un poquito de agua, todo ese tipo de cosas tienen repercusiones.
Todo ese tipo de cosas pasó de ser indiferencia a convertirse en negligencia, a convertirse en un síntoma, a convertirse en una enfermedad. Las enfermedades no son producto del azar, no son producto de la herencia o del destino o de la mala suerte. Son consecuencia de nuestros propios actos. Están ligados a una acción o a una inacción de nuestra parte. Y es una que es deliberada, aunque a veces parece que no, porque nada más no le estamos haciendo caso. Sin embargo, sigue siendo voluntaria. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Miren, asimismo, como la indiferencia puede cerrar nuestros sentidos, el autoconocimiento puede abrirlos. Si nosotros estamos en un lugar, por ejemplo, en un restaurante, y en el restaurante hay muchísimas personas, y nosotros vamos con alguien en particular, nosotros podemos aplicar algo que se llama discriminación sensorial. Es decir, que podemos cerrar nuestro oído a estímulos externos y enfocarnos en una sola conversación, en la persona que tenemos enfrente, sea un familiar o quien sea, nuestro acompañante. Podemos restringir nuestra atención a todo el campo exterior y solamente canalizar esa energía hacia nuestro acompañante. Ahora, imagínense que en un acto de amor profundo, que eso es la meditación, vamos a cerrar todos esos estímulos al exterior y nos vamos a concentrar en la persona más importante, en la persona que somos nosotros, para conocernos, para escucharnos. Cuando nosotros hacemos este acto de dirigir la energía hacia nosotros, hacia nuestro interior y empezar a escucharnos, eso va a hacer que nuestro campo, que nuestros sentidos se expandan. Y los mayores beneficios de ampliar este campo energético, primero es que mejoran la salud. Ese es uno de tantos. Mejoran las relaciones. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificar mejor. Cuando nosotros vamos a empezar una conversación con alguien, con quien sea, no importa quién, el que sea en la calle, en la casa, en el trabajo, lo primero que hacemos siempre es evaluar su estado de ánimo. O sea, vemos a la cara de esa persona para saber su gesticulación, para saber cómo los vamos a abordar. Dice Rosa Imelda, jamás había visto la meditación de esa perspectiva. La meditación es un acto de amor sumamente generoso porque en la meditación nos estamos entregando a la presencia, es decir, nos estamos dando tiempo de sentirnos. O sea, cuando haces el amor con alguien, ¿sí? Sin raspar muebles, pero cuando haces el amor con alguien, ¿qué haces? Lo que haces es le dedicas tiempo a sentir a la otra persona, a oler a la otra persona, a saborear la otra persona, a verla, a escuchar cómo respira, cómo late su corazón, a sentir su temperatura, a sentir su piel. Imagínense que a esa persona que le podemos estar haciendo el amor todo el tiempo de una manera muy, quiero decir placentera, pero es que hay una sensación mucho más allá del placer. Es una sensación súper expansiva es muy, muy intensa, es una paz bien, bien incluyente, porque abarca todo lo que está a nuestro alrededor. No solamente vamos a percibir el campo, o sea, cuando nosotros estamos en este acto de entrega con nosotros mismos, donde nos empezamos a escuchar, donde nos empezamos a sentir, a prestarle atención a nuestra postura corporal, eso es como hacer el amor con nuestro propio cuerpo. Eso es como seducirnos a nosotros mismos y empezar a enamorarnos. Por eso es que a medida que nosotros nos vamos conociendo, nos enamoramos, porque sentimos ese enamoramiento por la vida, por la existencia, por respirar. Ya nos damos permiso de ver el cielo, las flores, de sentir las nubes, de ver que hay muchas cosas en el paisaje que antes no habíamos visto, que hay muchas cosas en el entorno que expresan belleza, salud y oportunidades de satisfacción. De eso se trata el autoconocimiento, de que la vida se vuelva una experiencia mágica. O sea, estar en esta tierra es un... esta dimensión es de lo más abundante que hay. Aquí encontramos de todo. Nada más con ver la naturaleza nos vamos a dar cuenta de la increíble variedad de formas de vida, de formas de reproducción, de formas de alimentación, de morfologías corporales. O
sea, vemos a un organismo como un pulpo y vemos a un organismo como una mariposa y vemos a un perro y nos vemos a nosotros, nos vamos a dar cuenta que estamos rodeados de una abundancia y creatividad ilimitada. Si nosotros no nos conocemos, si tenemos cerrados nuestros sentidos, nosotros no vamos a poder apreciar todo eso que está ahí para nosotros, para nuestro gozo. Este es un paraíso. Hay gente que lo está viviendo como un infierno, pero esto tiene que ver con su diálogo interno y no con lo que realmente está pasando. O sea, si tú sales y ves una puesta de sol, o sea, ¿cómo no maravillarte con eso, por Dios? O sea, todo lo que está sucediendo. ¿Cómo no maravillarte cuando ves a un niño pequeño descubriendo sus primeros pasos? O con esa sensación tan impresionante que teníamos cuando estábamos chiquitos y veíamos la flama, y que vamos creciendo y la flama nos sigue impresionando si le prestamos atención y podemos quedar hipnotizados por la danza de la flama en una vela o en una fogata. Cómo hay cosas que nos pueden seguir maravillando a través del tiempo y no pierden su magia. Y las cosas no extravían su magia, ni nosotros mismos tampoco. Lo que hacemos es que a veces no les dedicamos tiempo, no les dedicamos atención. Una persona que dice, no creo en la magia, esas cosas no me interesan, estoy vinculado con la ciencia es lo mío. Bueno, de los premios Nobel de ciencia, el 90% creían en Dios y creían en magia y creían en misticismo, porque es tan magnificente la existencia, es tan maravillosa la manera en que el cuerpo funciona, que es imposible pensar que eso fue un error. Eso es como creer que nosotros vamos a arrojar un montón de piedras y aleatoriamente se van a convertir en una casa, en un edificio, en un castillo. Eso es como pensar que son como si nosotros echáramos en un vaso súper grande un montón de cemento, varillas, y lo vamos a arrojar y de repente vamos a tener un estadio edificado, o vamos a tener, no sé, un puente, una carretera. Eso es absurdo y eso es improbable. Si nosotros le prestamos más atención a nuestros propios sentidos, vamos a poder conectar con formas de inteligencia que yacen dentro de nosotros. Este dato, así, nos va a volar la cabeza, y les interesa muchísimo conocer este dato porque es bien valioso para darse cuenta el nivel de inteligencia que todos los seres humanos tenemos. En nuestro cerebro, un centímetro cúbico, repito, un centímetro cúbico de nuestro cerebro tiene las conexiones sinápticas de todas las estrellas que vemos en la galaxia. Imagínense cuántas posibilidades de conocimiento hay ahí. Imagínense todo eso que está siendo ignorado por estar prestándole atención a otras cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar, cuando tenemos la intención de dedicarnos tiempo, cariño y atención, nosotros podemos acceder a esas formas de conocimiento. Nosotros podemos acceder a esos planos de conciencia que yacen en nosotros, y eso nos hace sentir a más profundidad el dolor del otro, y en lugar de conectar con el sufrimiento, podemos ofrecer un paliativo, podemos ofrecer un gesto de amor, un gesto de entrega, que la otra persona lo va a recibir o lo puede recibir, si ese es su deseo, de una manera sanadora. Y al momento que nosotros somos partícipes de la felicidad del otro, eso hace crecer nuestra propia felicidad. Porque no hay nada que le dé más felicidad a un ser humano que otro ser humano. Así de poderosos somos. Pregúntense, si no hubiera otro ser humano en la tierra más que ustedes, ¿qué sentido tendría estar vivo? Ni siquiera la película de Will Smith, tan no podía estar solo que necesitaba por lo menos un perro. El náufrago de Tom Hanks no podía estar solo. Necesitó ponerle un rostro humano a una pelota porque necesitamos conexión. Y la indiferencia lo que nos niega es esa conexión con los demás. Nos niega el derecho a nuestro poder personal. Nos niega el derecho a crecer, a sentir con profundidad la existencia. Porque no va a ser la misma nuestra energía si nosotros estamos encerrados en un espacio donde solamente estamos viendo a los demás a través de la pantalla, que cuando tenemos una reunión con familiares y estamos sonriendo. Y esto es bien importante.
nosotros podemos pensar que cuando hay un enamoramiento los corazones se sincronizan, sin embargo hay algo que sincroniza más los corazones y hace que las pulsaciones vayan al mismo ritmo, y eso es la risa. Cuando nosotros estamos con compañeros de trabajo, con pareja, con amigos, en reuniones, lo que hacen es que nuestros corazones empiezan de estar desfasados a adquirir el mismo ritmo por la ventilación de las carcajadas. Si nosotros empezamos a latir al mismo tiempo, es como si nuestros campos de energía se expandieran y se sumaran, pero no se suman de uno a uno, sino lo que hacen es como un conglomerado expansivo que lo que nos da es como prolonga nuestra vida, no solamente en calidad y en salud. Lo que hace es que la expande de tal manera que nuestra mente se abre. Es decir, nos vuelve más creativos, más receptivos, nos vuelve más felices. Entonces, si nosotros realmente nos damos la oportunidad de renunciar a la indiferencia, lo único que podemos obtener como resultado es felicidad. Felicidad es compartir, felicidad es conexión, felicidad es salud. Para eso nos sirve saber qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros dejamos de escucharnos, y qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando empezamos a escucharnos, qué es lo que pasa con nuestros sentidos cuando cerramos nuestro oído interno a nuestro propio diálogo, cuando no le ponemos atención a la calidad y al tipo de palabras con la que nos estamos hablando a nosotros mismos. Hay que preguntarnos con frecuencia, ese diálogo que escucho, a veces situado en la mente, a veces situado en la garganta o en alguna otra parte del cuerpo, ¿suena como el de una persona que me ama? ¿Suena como el de una persona que querría yo en mi vida? ¿Me estoy tratando con ese respeto, con ese cariño? Y si acaso ese diálogo es severo, si acaso ese diálogo lleva juicio, lleva crítica, ¿qué nos imaginamos que está pasando cuando conversamos con un otro? ¿Que con el otro sí vamos a poder ser comprensivos? ¿Que con el otro sí vamos a poder ser respetuosos? Porque eso sería un autoengaño tremendo. No podemos dar lo que no nos estemos dando. Entonces, por eso es que es tan necesario hacernos este tipo de preguntas. A ver, les voy a pedir que por favor me pongan si se preguntan con frecuencia si el diálogo que están teniendo les favorece. Y si no les favorece, ¿cómo lo pueden cambiar? ¿Sí? A ver, aunque sea una reacción. Porque aparte, estoy viendo aquí a Sharon y le mando un saludo. Me comentó Luis también. Le mando un saludo en caso de cuando vea presencial o en diferido. Que les empezara a solicitar reacciones. Y de repente se me olvida solicitarles reacciones y comentarios. Los comentarios los recuerdo más porque me interesa saber lo que han vivido. Me interesa saber lo que piensan, cómo lo han resuelto. Lo de las reacciones es más como para que Facebook nos permita llegar a más personas y que más personas puedan darse cuenta de que estas sensaciones que pueden ser de soledad, de hastío, de indiferencia, de problemáticas de diálogo interno, se pueden resolver y hay técnicas muy sencillas para hacerlo. Justo ayer en la mañana estaba acompañando a una persona para que pudiera identificar las claves. Las palabras no solamente las escuchamos, las palabras las saboreamos, las palabras las tocamos, tienen impacto, por eso hay palabras que golpean, por eso hay palabras dulces, por eso hay palabras que tienen temperatura, hay palabras cálidas, hay palabras ardientes, hay palabras de muchas formas, suaves, ásperas, etcétera. Nosotros sentimos todo el diálogo, y ese diálogo, si es un diálogo que está martillando nuestra cabeza, pues igual nos va a generar no solamente el dolor de cabeza, sino un cansancio a largo plazo, enfermedades crónicas, etcétera. Por eso es importante conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, qué hacen nuestros sentidos y cuáles son nuestras capacidades de percepción y de creación de la realidad. Entonces, de eso se trata la charla de hoy, de ese sentir común que todos tenemos, de esa manera de que podemos expandir nuestros sentidos. Miren, les voy a platicar algo que es una visión personal. Acuérdense que
Mucho de lo que hablamos aquí en la charla no lo van a encontrar en libros, a menos de que se los escriba, porque son exploraciones propias de circunstancias de vida que quizás las atravesé con dolor y yo dije, ay, pero si eso no es necesario, me gustaría facilitarle la vida a los demás y que no tuvieran que aprender de la misma forma torpe en que yo lo viví. Y no es tanto porque fuera torpe, sino que cuando uno está aprendiendo, pues a veces va a tientas y no sabe, y luego encuentras una mejor manera de resolverlo más fácil y ya no tienes que pasar por eso. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros empezamos a revisar de qué manera podemos entregar el conocimiento, nos vamos a dar cuenta de que hay formas más dóciles, que si nosotros entregamos un buen consejo de una manera muy golpeada, una manera muy agresiva, quizás la otra persona tienda a protegerse, a cerrar sus sentidos y no lo pueda recibir, porque lo estamos dando de una forma fuerte. Igualmente, si nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos de una manera agresiva, en vez de ayudarnos a crecer, eso va a ser lo que haría cualquier cachorro. O sea, si tú tienes un cachorrito y le hablas golpeado, le hablas fuerte, se va a empequeñecer. Eso va a pasar con nosotros mismos si tenemos este diálogo agresivo en nuestro interior. En cambio, si nosotros empezamos a buscar cuáles son las palabras que se sienten más ligeras, que se sienten más tranquilas, eso nos va a ayudar a tener un cambio en nuestra vida de manera inmediata. Les estaba mencionando a esta persona que estuve acompañando a modular su diálogo interno. Entonces le estaba poniendo una frase que salió de su boca para que pudiera ponerlo en perspectiva y evaluar la diferencia. Entonces si esta persona decía, ahí la llevo poco a poco, y luego, a ver, cierra los ojitos y siente cómo se siente ese poco a poco que te estás diciendo en tu mente constantemente. ¿Realmente quieres avanzar poco a poco? ¿Realmente quieres que si te dan un aumento en el trabajo que vas a tener más ingreso, lo quieres poco a poco? ¿Realmente si quisieras mejorar tu estado de salud, quieres esa mejoría poco a poco? ¿O te gustaría que fuera diferente? Me dice, no, pues me gustaría que fuera diferente. ¿Qué tan diferente? Me dice, no, pues de golpe. Bueno, el golpe ya te dice que también va a haber un impacto. Entonces, ¿quieres ese impacto? No, pues no. Entonces, ¿qué quieres? Y eventualmente, de tanto estar busque, llegó a una frase más sencilla. Quiero avanzar a un buen ritmo. Avanzo a mi ritmo. Y así fue modulando hasta que se dio cuenta cómo el diálogo interno podía hacer que esa frase que se estuviera diciendo se sintiera con un tremendo cansancio, con un tremendo pesar, o se sintiera liviana y con la disposición y la energía para hacer lo que estaba dispuesta a hacer. Por eso, si nosotros empezamos a cambiar el diálogo interno a uno que nos muestre que tenemos atención hacia nosotros mismos en lugar de indiferencia, nuestra realidad va a cambiar por completo. Y esa es la invitación. Y con esto vamos a cerrar el día de hoy, que estamos a casi 1 hora de haber comenzado esta charla. Y creo que es importante y es parte de nuestra responsabilidad hacer un lado esa negligencia, hacer a un lado esa indiferencia. Hay que prestar atención a lo que estamos escuchando, porque la manera en que nosotros estemos interactuando con el entorno, lo que nosotros estamos poniendo dentro, ya sea que lo evaluemos o no, va a transformar nuestra vida, nuestro ADN, nuestro cuerpo. No hay manera de que no influya. Hace un momentito antes de que empezáramos esta charla, una amiga me llamó y me estaba platicando de una serie y me dijo, oye, fíjate que esta serie y está pasando tal cosa en la serie. Y le digo, mira, el arte sirve para eso. El arte sirve para que nosotros podamos ver lo que es incómodo, lo que la gente no quiere ver, lo que la gente a lo mejor no tiene ganas de escuchar y es una problemática social y está ahí. En este caso, dentro de la serie había mucha burocracia que impedía el bienestar de las personas. Entonces, a veces no podemos pronunciarnos de una manera en contra de algo que identificamos como que no está bien o que no nos favorece, pero siempre hay alternativas.
y nosotros somos artistas de nuestra vida. Nosotros cada vez que expresamos una emoción, en lugar de opacarla, en lugar de acallarla, si nosotros la expresamos, y puede ser de cualquier manera, puede ser en un platillo de comida, puede ser en un mensaje, puede ser en una canción, etcétera, nosotros estamos creando realidad. Y si nosotros creamos una realidad de indiferencia, pues entonces va a haber cada vez más en nuestro entorno guerras, drogadicción, violencia, gente, y creo que cortan aquí esta parte de los programas si hablamos de la gente que decide renunciar a su propia existencia, pero esto es cada vez más común. Incluso ya hay lugares donde tienen máquinas expendedoras para poner una monedita y que la persona desencarne. Y eso es parte de la indiferencia. ¿Qué nos parecería a nosotros si un ser querido prefiriera renunciar a estar disfrutando de la vida porque está teniendo una existencia muy miserable, porque siente que no es visto, que no es escuchado, que no es importante para nadie? Esas son las consecuencias de la indiferencia. Cuando nosotros sentimos que la vida o no vale la pena, como dicen, es precisamente porque no nos estamos entregando esa atención, no estamos recibiendo esa atención, no estamos escogiendo de una manera sana los vínculos que estamos creando con los demás, o no hemos aprendido cómo manejar nuestras emociones. Parece algo extraño que si vivimos todo el tiempo en nuestro interior, no nos estemos prestando atención. Parece extraño que si vivimos dentro de nuestro cuerpo, sea el que muchas veces menos atención le prestamos. Parece absurdo y sin embargo sucede porque hay demasiados estímulos, hay demasiados. En el día, incluso si nosotros no estamos viendo televisión, si nosotros vamos por la calle, recibimos al menos 16,000 mensajes publicitarios. O sea, la atención es el bien más valioso que existe en este plano, en esta dimensión, en esta realidad. Y si nosotros no nos dedicamos esa atención, si no nos sentimos merecedores de nuestra propia atención, tampoco somos merecedores de una calidad de vida. Eso hace la diferencia. A medida que nos dediquemos más y más y más atención, nuestra vida va a mejorar exponencialmente. Porque lo único que quiere nuestro cuerpo es sentir. No estamos aquí para hacernos ricos, no estamos aquí necesariamente para hacernos famosos, no estamos aquí para otra cosa distinta que sentir la vida. Y sentir la vida es habitar el cuerpo. Y si nosotros habitamos el cuerpo, lo único que vamos a hacer es prestarle atención a nuestro oído, a nuestros ojos, a los poros de nuestra piel, al palpitar de nuestro corazón. Esa es la clave, esa es la brújula. Nuestro corazón nos va a ir dando los indicadores de qué es lo que pasa. Incluso los invito a que exploren, a que investiguen sobre una técnica que se llama pulso cuántico. El pulso cuántico es una tecnología predictiva donde cualquier cosa que nosotros le preguntemos al cuerpo, el corazón es como un polígrafo. ¿Se acuerdan en las películas cuando a alguien le preguntaban para saber si era verdad o mentira y les ponían una conexión para estar checando si había variaciones de pulso? Nosotros lo podemos hacer simplemente escuchando al corazón. Parece algo incluso irreal, pero simplemente con el escuchar el corazón todos los días, aunque sea un ratito, escuchar el pulso, eso va a cambiar tremendamente nuestra salud, eso va a abrir nuestros sentidos, va a amplificar nuestra visión. Así que les invito a que hagamos esta práctica. Les agradezco su tiempo, su atención, y ahora sí, ya concretamos la hora, así que nos vemos el próximo, ¿qué es ahora? ¿Lunes? Nos vemos el miércoles. Les pido por favor que le pongan ahí reacciones o estrellitas o no sé cómo se llaman esas cosas. No estoy muy segura cómo funciona todo eso, pero me han dicho que es necesario que lo pida o que lo explique o que lo diga. Yo realmente todavía estoy entendiendo toda esa dinámica de las redes. Así que si le mantenemos puchadito ahí los corazoncitos o todo eso, nos va a ayudar a que más personas puedan dar o externar su vivencia. Porque a raíz de que se están haciendo esos programas también
Muchas personas me han hecho alguna consulta, por ejemplo, vía chat y me dicen, oye, me está pasando este problema, me identifiqué con tal cosa, pude resolver algo. Hola, hola, hola. Saludos a Toluca. Entonces, eso es importante que podamos conectar con más personas, que podamos extender una mano amiga. Acuérdense que esto es gratis, además, no, o sea, no se les está cobrando nada, ni tiene intenciones de fines de lucro, ni nada de eso. Simplemente es apoyar a nuestro entorno a que estemos cada vez mejor. Si nosotros salimos en la calle de noche, por ejemplo, que sería más valioso para nosotros que las otras personas tuvieran salud mental y emocional y sentirnos seguras. A mí me tocó esa época cuando estaba niña, donde incluso uno podía dormir con la puerta y las ventanas abiertas porque la gente se conocía, porque la gente era amorosa y compasiva y no tenías esta sensación de riesgo. Y es tremendamente fuerte que vas en la ciudad y te estate cuidando de los demás. En cambio, si todos procuramos el bienestar, el propio y el ajeno, cada vez nos vamos a sentir más cómodos cuando andemos por la vida y nos demos cuenta que podemos tratarnos como seres humanos. Ya no les digo como hermanos, ya no les pido que nos amemos tanto, pero simplemente que nos tratemos como seres humanos y nos respetemos, ya eso es ganancia. Así que los invito a andar ahí regalando sonrisas, regalando una mirada atenta, tratando de ser más amables con nosotros mismos, ¿sale? Los amo, gracias por estar. Nos vemos el próximo miércoles.